Buenas tardes a través de Migrante, esta es tu voz, o noches para quien nos escucha en la Unión Americana y en la República Mexicana. Presento a ustedes el resumen ejecutivo con los temas más relevantes que se registraron hasta este día. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que suspenderá sus giras en los estados antes de las próximas elecciones. No, ya no vamos a estar en giras. La última va a ser la de mañana, que vamos, el fin de semana vamos a estar en Chihuahua, vamos a Juárez y vamos a La Laguna, a Durango y a Coahuila. Y hasta ahí. Sí, el 30 es el informe en Palacio Nacional y el 31, que es miércoles, en Tabasco. Y entonces, sí, entonces ustedes, sí, Carmen, tú, todas y todos, pues van a poder descansar unos días. Hasta el lunes regresamos a las mañaneras. Me parece que este es un acuerdo con el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones, dado que se levantó al presidente al advertir que su candidato Félix Salgado podría ser destituido de la candidatura por no reportar los gastos iniciales de campaña. La respuesta de Morena fue: si eso es así, se va el consejero presidente, quien fue ubicado en esa responsabilidad por el expresidente Peña Nieto y el grupo parlamentario del PRI, en un proceso amañado en el que el consejero presidente del INE afirmó que él no buscaría la reelección y la consumó, y 150 aspirantes quedaron en el vilo después de que acreditaron exigentes evaluaciones en la Cámara de Diputados. Me refiero a Lorenzo Córdoba Vianello, quien se mantiene ahí en los últimos años y ya en 2 elecciones presidenciales en ese mismo encargo. También el presidente afirmó que existe una estrategia política para que la mayoría en la Cámara de los Diputados en la próxima elección cumpla o se acerque a los postulados de Morena. Creo que este tema lo debe de resolver el Tribunal Electoral, para que se resuelva adecuadamente en el marco de la legalidad. No voy a juzgar, solo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría. ¿Esa maniobra la ve desde el INE? La Cámara de Diputados. Se han agrupado con ese propósito Claudio X González, Krause, intelectuales orgánicos, los dueños de los medios de comunicación. No todos, hay excepciones, pero existe ese plan. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan.
de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Y por ello es que la oposición ha hablado en estos días de detener la sobrerepresentación. El presidente entendió el mensaje y ahora, en su derecho como mandatario emanado de 30 millones de votos, buscará los mecanismos que le permitan asegurar la mayoría en la Cámara de Diputados para llegar al final de su mandato en los próximos 3, en el último tercio de su administración. Informó que se ha replanteado la estrategia de vacunación con el fin de posponer la aplicación de vacunas a maestros y acelerar la inmunización de adultos mayores. En estos estados terminemos con la vacunación de adultos mayores y al mismo tiempo también con todo el personal de educación. Pero estamos replanteando la situación y vamos primero a utilizar todas las vacunas para adultos mayores, porque lo más importante es la vida. Claro que la educación es fundamental, los dos derechos, el derecho a la salud y el derecho a la educación, pero tenemos que proteger a los adultos mayores primero. Queremos avanzar hasta concluir en la vacunación de los adultos mayores. Queremos utilizar todas las vacunas para inyectar, para proteger a los adultos mayores, que podamos hacerlo lo más pronto posible. Hicimos el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores de 60 años del país antes de que termine abril. Están llegando vacunas, de modo que vamos a cumplir con esa meta, aun cuando lleguemos a abril con los adultos vacunados y no todos con las 2 dosis, sino con una, pero ese es el propósito principal. El primer lote de vacunas AstraZeneca enviadas por Estados Unidos a México llegará el domingo, informó el canciller Marcelo Ebrard, y esto forma parte del acuerdo que mencioné ayer a ustedes entre los gobiernos mexicano y estadounidense. Tú controlas la frontera sur, algo que es necesario. La frontera sur es un tema de seguridad para México y para Estados Unidos, y porque antes arribaban ahí de todas nacionalidades, incluida África Occidental, Burundi, entre otras naciones, que además son y fueron afectadas y ahora con un repunte del ébola. Es necesario entonces el control de la frontera sur, no desde esa perspectiva porque ellos son iguales a nosotros, pero sí para contener algo que difícilmente encontrará una oportunidad del sur al norte del río Bravo. El dólar se vende hoy a 21.31 en Citibanamex y al cierre a 20.30 en la compra. Joe Biden duplicará su meta de vacunación contra COVID-19 al buscar llegar a los 200 millones de dosis aplicadas durante los primeros 100 días de su gobierno, como informó una cadena de televisión nacional en la Unión Americana. Y la canciller alemana Angela Merkel advirtió o alertó por la nueva pandemia del coronavirus por la extensión de las mutaciones. Lo grave ahí, amigas y amigos de Migrantes, esta es tu voz, es que tal vez las 5 o 6 vacunas, si no aceleran su proceso de distribución, serían obsoletas frente a la mutación que pondría de nueva cuenta en vilo al planeta, con nuevos confinamientos y un caos total en la economía, una gran recesión similar a la del 29, como estuvimos cerca en el 2020. Entonces, de nueva cuenta, a propósito de Angela Merkel y su augurio, nada agradable, el mundo se encuentra en focos rojos. Wir müssen die Ausbreitung dieser Mutation so weit wie möglich verlangsamen
Und das heißt ganz konkret, wir dürfen nicht warten, bis die Gefahr bei uns auch greifbarer wird, sich also dann in den täglichen Infektionszahlen niederschlägt. Dann wäre es zu spät, um eine dritte Welle der Pandemie. El Reino Unido plantea que el nuevo coronavirus y sus mutaciones son más letales, más agresivos, más infecciosos, pero confió que con la vacunación se vea la luz al final del túnel. Estas son las notas relevantes. Señalar que el presidente fue a Campeche y en Campeche se reunió con el mandatario de Bolivia y ahí se habla de la puesta en marcha de un eje ideológico del sur del Bravo hasta la Patagonia, en el que participarían el presidente de Argentina, Fernández, el presidente de Bolivia y la contraparte mexicana, para fortalecer a la CELAC, que es el Foro de Cooperación de América Latina y el Caribe, en lugar de una desacreditada Organización de Estados Americanos.